Hola, ¿qué tal? Con este vídeo comenzamos la sección Jesús, Cristianismo y Espiritismo. Como ya dije en el vídeo de presentación del canal, esta sección será una sección amplia, una sección donde abordemos el tema de la figura de Jesús, del proceso histórico y teológico del cristianismo y las vinculaciones que hay entre Jesús y el cristianismo, Jesús y el espiritismo y el cristianismo y el espiritismo, desde un ámbito profundo, analizando diferentes aspectos que suelen pasar desapercibidos y trayendo noticias y elementos históricos y críticos a la hora de abordar este tema. Sé que por la naturaleza del tema es un tema difícil. Sé que voy a enfrentar preconceptos porque todos los seres humanos tenemos preconceptos. Todos nosotros, que somos herederos de una cultura fundamentalmente cristiana, independientemente de que se acepte o no se acepte a Jesús y el cristianismo, hemos nacido, crecido y vivido en una cultura cristiana que inevitablemente condiciona nuestra forma de ver tanto la figura de Jesús como el cristianismo, y esa cultura hace que todos nosotros tengamos ideas preconcebidas al respecto de la figura de Jesús y del cristianismo. Como todos tenemos ideas preconcebidas, ideas que hemos recibido culturalmente al respecto de estos dos temas, todos inevitablemente tenemos preconceptos. Soy consciente de que en este estudio voy a enfrentar muchos preconceptos, pero también creo que es necesario realizar un análisis crítico, un análisis racional y analítico de estos temas para entender qué significa realmente la figura histórica de Jesús y qué significado real tiene el cristianismo. Antes de empezar a hacer un análisis profundo de estos temas, me gustaría comentar muy rápidamente cuál ha sido durante muchos años de vida espírita mi idea de cristianismo. Yo pensaba, y creo que muchos de ustedes se van a sentir muy afinizados con esta idea, que Jesús transmitió una enseñanza oral, él no escribió nada, él no dejó nada escrito, y que posteriormente fueron los apóstoles quienes interpretaron y quienes tomaron las enseñanzas de Jesús para formar la ideología que hoy conocemos como ideología cristiana. Los apóstoles, que fueron los creadores, por así decir, del cristianismo primitivo, mantenían una absoluta fidelidad a las enseñanzas del Maestro Jesús. Por lo tanto, se puede decir, desde esta idea previa, anterior, que tenía al respecto del cristianismo, que Jesús era el fundador ideológico del cristianismo. Más adelante, a partir del año 313, cuando Roma interviene dentro de la ideología cristiana para constituirla como la religión oficial del Imperio Romano, se empiezan poco a poco a modificar las bases ideológicas del cristianismo para adaptarlas a los intereses del imperio. Y surge así lo que hoy conocemos como Iglesia Católica y posteriormente las diferentes formulaciones que existen en la actualidad al respecto del cristianismo. Esta era mi idea general al respecto de lo que significaba el cristianismo. Un Jesús que había transmitido sus enseñanzas a través de la palabra, un cristianismo primitivo que se había mantenido fiel a las enseñanzas de Jesús durante los 300 primeros años y posteriormente una deformación por parte del Imperio Romano de las ideas cristianas. Hace 4 años, en el año 2014, yo vi una conferencia en YouTube del doctor Antonio Piñero,
Esta conferencia tenía por título Orígenes del cristianismo, 22 tesis. Y cuando vi la conferencia me quedé bastante sorprendido, pues los conceptos que daba el orador no correspondían con mi visión al respecto de lo que yo consideraba cristianismo primitivo. Los conceptos eran distintos a aquellos que yo tenía. Es lógico que cuando alguien presenta una idea distinta a la nuestra, nuestro primer sentimiento sea el rechazo. Entonces, mi primer sentimiento al respecto de esta conferencia fue rechazarla. Pero la forma en que el orador exponía los datos me llevó a investigar. Investigué primero quién era el orador y comprobé que era una de las personas que actualmente están consideradas como con más autoridad dentro del estudio neotestamentario y principalmente del estudio de la historia del cristianismo primitivo. A partir de ahí empecé a investigar, empecé a estudiar en profundidad tanto la historia como la formulación teológica del cristianismo primitivo y a la vez empecé a estudiar la investigación científica al respecto de la figura de Jesús. Estos son únicamente algunos de los muchos autores que he leído al respecto de este tema. Lógicamente, esa apreciación y esa aproximación a la figura del Jesús histórico y también a la formulación teológica e ideológica e histórica del cristianismo me han llevado a replantearme muchos conceptos que tenía como válidos en los primeros 25 años de mi andadura espírita. Con estos vídeos quiero transmitir el resultado de esta investigación, no para hacerles o para intentar que piensen como pienso actualmente, sino simplemente para que tengan una serie de elementos que hacen parte de la investigación científica e histórica tanto de la figura de Jesús como del cristianismo y que ustedes también puedan sacar sus conclusiones. Los temas que vamos a tratar en esta sección son diferentes. Aquí voy a poner solamente algunos porque es un tema muy amplio, es un tema muy profundo y lógicamente no podría traer aquí todos los temas. A medida que vayamos viendo elementos, pues podrán ir surgiendo nuevos temas y nuevos vídeos donde se desarrollen todos estos elementos. Pero así como punto de partida, vamos a ver algunos de estos temas. En primer lugar, vamos a hacer un análisis de la actualidad del pensamiento espírita. ¿Qué camino y qué derrotero está siguiendo el movimiento espírita al respecto del cristianismo y de la figura de Jesús? También vamos a analizar cuál debería ser la actitud del espírita delante de la investigación neotestamentaria. Para ello nos vamos a apoyar en el carácter que Allan Kardec dio al espiritismo. También vamos a hacer un repaso, muy rápido lógicamente, de la historia del cristianismo y de su formulación teológica. Es decir, cuál fue la historia que se ha reconstruido científicamente del cristianismo y cómo se fue formulando teológica e ideológicamente los principios cristianos. Estas dos aproximaciones al cristianismo nos van a llevar a responder la pregunta ¿qué es exactamente el cristianismo? Porque todos tenemos nuestra idea de lo que es el cristianismo. Pero esa idea hace parte de un preconcepto, porque es una idea que no está fundamentada en el estudio analítico, racional y crítico de la investigación al respecto del cristianismo. Luego vamos a hacer un análisis de su historia y de su formulación teológica para intentar responder a qué es exactamente el cristianismo. Haremos un estudio del Evangelio según el espiritismo, pero un estudio situándolo dentro de la época en la que se escribe, 1864, y el contexto cultural y religioso que existía en esa época al respecto de la figura de Jesús y del cristianismo. Porque de esta forma vamos a poder ubicar mejor
los conceptos que se encuentran en el Evangelio según el Espiritismo. También vamos a analizar qué puede aportar el espiritismo a la comprensión de Jesús. Estoy convencido que el espiritismo tiene mucho que aportar a la humanidad en cuanto a la comprensión de Jesús, sobre todo porque el espiritismo es el único que explica de una forma racional y podríamos decir incluso científica toda la fenomenología mediúnica que se encuentra en los evangelios, y es un elemento que la investigación crítica no tiene en cuenta. Por lo tanto, estoy convencido que el espiritismo tiene mucho que aportar para la comprensión de la figura histórica de Jesús. Pero, y este es el último punto que tengo aquí, ¿qué claves son necesarias para que el espiritismo sea considerado por la investigación actual como alguien que aporta algo positivo a la figura de Jesús? Si nosotros seguimos con un pensamiento clásico en la que situamos a Jesús en una esfera, si no divina, semidivina, obviamente jamás vamos a poder llegar a una sociedad del siglo XXI que se basa fundamentalmente en el pensamiento crítico y en el análisis racional, coherente y lógico de los hechos históricos para formular una idea al respecto de una figura histórica. Por eso, como ya dije, va a ser un estudio profundo y a la vez un estudio que va a enfrentar ciertos preconceptos. Yo les animo a que sigan este estudio, a que de alguna forma dejemos de lado nuestras ideas previas, no para aceptar aquellos conceptos que voy a ir transmitiendo, sino solamente para tenerlos en cuenta, analizarlos y razonarlos. Y una vez que se analicen y se razonen, que cada quien saque sus propias conclusiones. Les dejo aquí mi correo electrónico espiritismohoy@gmail.com y justo debajo de este gráfico voy a poner el icono del canal para que aquellos que quieran suscribirse puedan hacerlo fácilmente. Muchas gracias por seguir estos vídeos, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos la semana siguiente.